tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros una vez más en su programa Reflexiones Ecológicas. Hoy penetraremos al mágico mundo de los hongos. Estos organismos han formado parte del conocimiento del hombre durante milenios y actualmente los mitos y leyendas que han generado permanecen dentro del folclore de algunos pueblos. En México se han realizado importantes investigaciones en este campo. Se han descubierto potencialidades y diversos usos de estos organismos. Seguramente nosotros en este espacio conoceremos algo más de estos hongos. Le invitamos a que se quede con nosotros los próximos 30 minutos. Los hongos han despertado siempre la curiosidad del hombre. Su conocimiento y usos han formado parte de la experiencia humana por milenios. A lo largo de la historia, incluso hasta nuestros días, los hongos han sido considerados como criaturas extrañas, místicas y desconcertantes. Pero ¿por qué todo este halo de misterio envuelve a los hongos? La causa fundamental radica en el escaso conocimiento que de ellos tenemos, debido a la poca atención que reciben de nuestra parte. El conocimiento popular de los hongos a lo largo de la historia se ha distorsionado, creándose una serie de fantasías, mitos y leyendas en su entorno, por lo cual, a pesar de que la palabra hongo siempre despierta en nosotros cierto interés, normalmente, nuestra actitud hacia ellos es de aparente indiferencia e incluso de un extraño resentimiento o de ciertos temores mal fundados. Sin embargo, es un hecho que los hongos intervienen en cada instante de nuestra vida diaria, brindándonos, en la mayoría de los casos, grandes beneficios y en muy pocas ocasiones perjuicios de seriedad. En las últimas décadas, los descubrimientos científicos en el campo de los hongos se han incrementado notablemente. El resultado de estos avances ha despertado el interés por conocerlos y estudiarlos, tanto por parte de los especialistas como de los aficionados. ¿Pero sabe usted qué son los hongos? Los hongos son organismos que carecen de clorofila. Esta es la característica que los diferencia de las plantas verdes, ya que necesitan alimentos previamente elaborados por otros organismos para poder crecer, tales como restos de plantas y animales, los cuales se encargan de descomponer absorbiendo sus nutrientes. Siempre que escuchamos la palabra hongo, lo primero que viene a nuestra mente son las setas o sombrillas que crecen en los prados, jardines y bosques. Sin embargo, estas estructuras son equivalentes al fruto que producen algunas plantas, siendo los hongos organismos microscópicos constituidos por filamentos tubulares que viven en el suelo generalmente. Es importante hacer notar que a la fecha se conocen científicamente alrededor de 100.000 especies de hongos en el mundo y se estima que existen 300.000 especies. El estado de Veracruz cuenta con una extraordinaria riqueza ecológica, la cual favorece el crecimiento de los hongos, muchos de los cuales son aprovechados en el consumo humano. Pero ¿cuál es la importancia de los hongos como un recurso forestal?
Bien, los hongos son organismos que habitan los bosques y en los cuales cumplen una función muy importante como agentes que degradan la materia orgánica, conocidos también como descomponedores, y cuya función es muy importante entre los bosques para poder otra vez reincorporar muchas de las sustancias nutritivas de algunos restos vegetales y animales. Algunos pocos hongos son parásitos, es decir, que viven a expensas de otro organismo vivo, y existe un grupo particular muy especializado que se encuentra asociado con los árboles de los bosques, con las raíces de los árboles de las zonas boscosas. Esta relación se conoce técnicamente como micorriza y que prácticamente significa la asociación del hongo con las raíces de los árboles. Y esto es bastante importante porque permite, por un lado, el fortalecimiento de los bosques, ya que estos hongos llegan a proteger las raíces de estos árboles, principalmente de pinos, encinos y de oyamel, de algunos agentes del suelo que son patógenos. Entonces la importancia que tienen es bastante grande dentro de los ecosistemas forestales. Prácticamente los hongos son organismos muy adaptados, que los encontramos desde las zonas polares hasta las zonas boscosas, que es donde generalmente crecen, y pasando por las áreas desérticas. Prácticamente todos los días respiramos esporas, que son el equivalente de las semillas de los hongos. Algunas causan alergias. Cuando tomamos una pieza de pan, las levaduras son hongos, el vino es fermentado con hongos, la cerveza, la levadura de las cervezas también se emplea para la fermentación de ese producto, algunos quesos, y sobre todo algo particular que son los cuerpos de los hongos, las fructificaciones, que crecen en las épocas de lluvias, que generalmente son utilizadas como alimento, ¿sí? Y desde luego que en México existe una gran tradición en su consumo, que data de la época de antes de la llegada de los españoles. Prácticamente los hongos los podemos considerar como un recurso del futuro, ya que incluso desde el punto de vista farmacéutico intervienen algunas sustancias que son producidas por ellos, que son utilizadas para la producción de vitaminas, en algunos aspectos como saborizantes, como colorantes. Entonces prácticamente es un recurso que a la fecha ha sido poco aprovechado en nuestro país y que tiene amplias perspectivas, ¿no? En México, el uso de los hongos comestibles se ha desarrollado básicamente mediante prácticas familiares de recolección en épocas de lluvias. Esas recolecciones realizadas por los hongueros, como se les conoce a las personas que desarrollan estas tareas, se efectúan con fines de autoconsumo o para su comercialización a baja escala en los mercados populares de las poblaciones cercanas a sus comunidades. De esta manera, los hongos son parte importante de un patrón tradicional de subsistencia, basado en el uso múltiple de los recursos naturales. ¿Cuál es tu nombre? Francisca Machuca Domínguez. ¿De dónde vienes? De Las Vegas. ¿Y qué es lo que estás haciendo con los hongos? Negocio. ¿Negocio? ¿A dónde los vas a vender? A Jalapa. ¿Sí? ¿Estos hongos cómo los conoces tú? Amarillos. Ajá. ¿Y en qué los preparan o cómo los cocinan? En chilpozo, en lo que sea. Ajá. ¿A qué hora saliste a recolectar tus hongos? A las 6 en punto. ¿Sí? ¿Y a qué hora te regresas? A las 2:30. Uh-huh. ¿Te gustan los hongos? Sí. ¿Por qué los comes? Porque saben buenos. ¿Sí? Debido a la importancia de este recurso para la dieta alimenticia de los mexicanos, al comprobársele propiedades nutritivas superiores a la mayoría de los alimentos tradicionales como el de la leche, el huevo y la mayoría de los vegetales, se ha incrementado su estudio. Bien, en realidad el valor alimenticio que tienen los hongos, en términos generales podemos decir que es bastante bueno. El nivel de proteínas que tienen, por ejemplo, si lo comparamos con otros vegetales, es ligeramente superior a la mayoría de los vegetales y se acerca a los niveles que pueden alcanzar en otros alimentos como la carne. Además de esto, y un aspecto importante al menos a nivel de proteínas, por ejemplo, es el nivel de comestibilidad que pueden alcanzar.
porque existen alimentos que pueden tener gran cantidad de proteínas, sin embargo cuya digestibilidad no sea en realidad en términos muy grande, de tal forma, y en los hongos no ocurre esto. El tipo de aminoácidos o el tipo de componentes que tienen sus proteínas los hacen alimentos que se pueden consumir fácilmente y se pueden digerir el tipo de proteínas. Ahora, por otra parte, el contenido de grasas que tienen en términos generales es bajo, el contenido de carbohidratos también que poseen es bajo, pero son altos en el contenido de vitaminas, y eso depende en realidad de cada una de las especies, porque no se puede hablar de la composición global de todos los hongos. Estamos hablando de una diversidad enorme en realidad, y los contenidos proteínicos de cada una de las distintas especies de hongos pues va a tener diversas variaciones. En realidad, para poder distinguir una especie comestible de una tóxica, es necesario tomar en consideración no un carácter por separado, sino todo el conjunto de ellos, y de tal forma, como podemos distinguir un jitomate de una cebolla en base a la forma, al color o al tamaño, pues también podemos distinguir entre las especies de hongos cuáles especies son tóxicas y cuáles especies son comestibles. ¿Pero quiere usted saber cómo se preparan los hongos? Existe un lugar en Jalapa en donde se comen excelentes platillos a bases de hongos silvestres y cultivados. El Arco Iris es su nombre, típico restaurante veracruzano de comida naturista. Mi nombre es Blanca Luz Aguilar. Estamos aquí en este restaurante que es a sus órdenes, preparándoles exquisitos platillos a base de hongos cultivados y silvestres. La especialidad de la casa es pozoles vegetarianos que se sirven los jueves, los chilatoles el sábado y tamales rancheros los domingos, todos a base de hongos cultivados o silvestres. En esta ocasión les vamos a preparar ceviche vegetariano con setas, a ver si es que les es de su agrado. Pues se pican las setas que ya han estado remojadas previamente en limón. Van en crudo, son muy sabrosas, son fractilitas. Es la cantidad que se desee, ya debidamente picadas. Se les agrega cebolla picada también, cebolla, cilantro, jitomate, unas cuantas gotas de aceite de oliva, salsa capsum, y las aceitunas. Servimos todos los platillos sustituyendo la carne por los hongos. Las aceitunas y se sirven con galletas tostadas. Este es el procedimiento. Queda muy sabroso y lo van a probar.
La seguridad, según el asesoramiento que nos dan nuestros biólogos, es que se compre en el mercado los hongos que ya las personas que los venden, o sea, ya tienen la experiencia. Los más conocidos son el chile seco, que es el amarillo, el cremoso, a este se le llama anaranjado o enchilado. Estos son los silvestres, y los cultivados es el champiñón y las setas cultivadas. En estos casos de los silvestres se tienen que hervir previamente y tirárseles el agua con el que se hierven. Ya después, debidamente cocidos, se pueden agregar a cualquier guisado que se utilice con carne. Todo los guisados que lleven carne se pueden utilizar el champiñón. Estos son muy sabrosos para los tamales rancheros, tienen muy parecido el sabor y consistencia a la carne de res. Este sí es un poco el cremoso, como su nombre lo dice. Estos son más duros, su consistencia es más dura, entonces se tienen por eso que hervir previamente. Y los silvestres, las setas hasta crudas se pueden comer. Los hongos comestibles silvestres han desempeñado un importante papel en el pueblo mexicano, el cual tiene una gran tradición en su consumo, ya que desde tiempos prehispánicos, grupos indígenas los utilizaron en su alimentación. Sin embargo, toda esta tradición y vasto conocimiento se está perdiendo poco a poco, debido a la destrucción de su hábitat natural, en donde crecen como bosques y selvas, los cuales son incendiados y talados en forma desmedida, transformándolos en áreas agrícolas. Estas actividades repercuten significativamente en la abundancia de los hongos, lo que dificulta su recolección, obligando a los hongueros a dedicarse a otras actividades. ¿Cuál es el futuro de los hongos comestibles en la dieta de los mexicanos? Básicamente aquí es de los primeros lugares en Jalapa donde se están usando para el consumo humano, con la certeza de que estamos consumiendo alimentos de alto valor biológico. Esto quiere decir lo siguiente: los hongos son ricos en vitamina de complejo B principalmente. En México hemos observado también que la deficiencia de proteínas ha acarreado un sinnúmero de problemas nutricionales. Aunado a esto, las condiciones socioeconómicas y los costos de los alimentos han traído consecuencias graves entre la población. Entonces nosotros aquí lo que tratamos de hacer básicamente mediante el uso del hongo es abatir costos y que la población que acude tenga una alimentación completa, equilibrada, suficiente, y que al nutrirse y alimentarse sanamente, su estado de salud en casos de enfermedad se vea beneficiado. Estos hongos, como se mencionó anteriormente, algunos son silvestres y algunos son cultivados. Es necesario hacer mención que las proteínas son de alto valor biológico, como lo mencioné. Esto quiere decir también que tienen todos los aminoácidos esenciales. Por otra parte, al cocinar estos hongos, el contenido de agua y el contenido de grasa casi desaparece por completo. Esto va a dar a la comida, a los alimentos, una consistencia muy semejante a la de la carne y un sabor exquisito. Se menciona que los hongos siempre están disponibles en todo el año, debido a que unos, al ser cultivados, su disponibilidad es inmediata, a cualquier tiempo y a cualquier hora. Los otros, por ser silvestres y debido a las condiciones climatológicas de la zona de Jalapa, pues solo es posible obtenerlos en la época de lluvia, pero también existe la posibilidad de mantener estos hongos almacenados y posteriormente, al rehidratarlos, es decir, al ponerlos en contacto con agua, nosotros tenemos la certeza de obtener un hongo
de buena calidad y puede ser preparado también para consumo humano sin ningún problema, sin ningún tipo de toxinas y sin que se hayan acumulado algún tipo de germen patógeno. Los hongos son un recurso forestal aprovechable, con amplias perspectivas de uso en nuestro país, tomando en cuenta la gran tradición en su consumo, que data de épocas prehispánicas, así como la gran diversidad de especies que crecen en México. El hongo no ha tenido una respuesta favorable en su mercado nacional. La región del Cofre de Perote presenta una gran diversidad de ambientes ecológicos, los cuales favorecen el crecimiento de diversas especies de hongos comestibles silvestres. Esto da por resultado una gran riqueza. Actualmente en el Instituto de Micología Neotropical Aplicada realizamos investigaciones para conocer estos hongos de la región y a la fecha tenemos detectados más de 50 especies, las cuales son susceptibles de ser aprovechadas. Además de la riqueza de ambientes en donde crecen los hongos y de la misma diversidad de hongos comestibles de la región, el uso que de ellos hace la gente es también un factor importante. Actualmente se está implementando un proyecto para el manejo integral del cofre de Perote. Los hongos comestibles silvestres pueden ser una alternativa muy importante para la conservación de los bosques, ya que para que se produzcan grandes cantidades de hongos se requiere que los bosques estén en condiciones adecuadas, sin ser perturbados, y eso desde luego trae beneficios para el mantenimiento de la cuenca hidrográfica del cofre de Perote, que surte a las diferentes poblaciones aledañas de agua. Existen especies que pueden ser directamente comercializables, otras que pueden servir para autoconsumo de las regiones, de las personas que viven en la región, y tenemos algunas otras que son muy importantes desde un punto de vista de comercialización a nivel de exportación, fundamentalmente en los mercados de Estados Unidos, de Alemania Federal y también de Japón. Tal es el caso del hongo blanco, el cual recientemente ha sido un factor importante para la economía de la gente de la región y el cual será exportado a Japón, y desde luego el Instituto de Micología Neotropical Aplicada realizará un estudio ecológico para garantizar que la explotación de este hongo se realice sin afectar su producción natural y garantizar su conservación en el futuro. Sin embargo, para lograr un adecuado aprovechamiento de este recurso, es necesario desarrollar diversas investigaciones que generen un conocimiento más amplio y a la vez, haciendo a un lado diversos mitos y leyendas que obstaculicen su aprovechamiento adecuado. En este renglón, el Instituto de Micología Neotropical Aplicada AC, con sede en Jalapa, realiza investigaciones básicas y aplicadas que contribuyen al conocimiento y aprovechamiento, así como la conservación de este importante recurso del futuro. Es así como hemos llegado al final de este programa. Hemos conocido de cerca este maravilloso producto natural, el hongo, con tantas propiedades y con tantos usos y con tantas potencialidades. Le invitamos a que permanezca con nosotros en los próximos programas. Por su atención, gracias y hasta la próxima.